Aleluya, agradecemos a estos hermanos que siempre trabajan con esmero y nos dirigen en este tiempo para nosotros cantar con gozo al Señor. ¿Por qué no vamos a la Escritura en esta mañana? A 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 11. 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 11. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Y queremos hablar en esta tarde sobre el llamado de la cruz. Queremos hablar en esta tarde sobre el llamado de la cruz. Estamos leyendo la palabra de Dios, amado. Nada más importante para nosotros que eso. Lea así la Escritura. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, y es el apóstol Pablo escribiendo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Señor, concédenos en esta tarde corazones prestos a escuchar tu voz por medio de tu palabra. Y que tu Santo Espíritu, que es el predicador por excelencia, proclame esta verdad en lo profundo de nuestro ser, de manera que nosotros podamos responder a ella y, Señor, vivir aquello que tú nos pides que vivamos. En el nombre de Jesús oramos, decimos juntos, amén. John Stott comienza su libro titulado La Cruz de Cristo diciendo lo siguiente: todas las religiones tienen un símbolo de sus creencias. Para los cristianos, ese símbolo es la cruz. Y aunque para nosotros que la cruz sea el símbolo del cristianismo, quizás nos puede parecer algo obvio, en realidad es un hecho sumamente sorprendente. Es un hecho asombroso por lo que la cruz representaba en aquel tiempo. Consideremos a los romanos. Para los romanos y para la gente de su época, la cruz era el lugar donde los malhechores eran castigados. La muerte de cruz era una muerte sumamente vergonzosa. Al punto que Cicerón, uno de los romanos quizás más conocidos en tiempos modernos, dijo: la palabra cruz o la expresión crucifixión no debería existir en nuestro vocabulario. De hecho, amado, si usted ve, un ciudadano romano no podía morir crucificado, no importa el crimen que hubiera cometido. Pero quizás usted puede decir: pastor, eso era para los romanos. Pero la realidad es que para los judíos la cruz no era algo asombroso ni bueno. De hecho, si leemos la Biblia y vemos Deuteronomio y vemos Gálatas, nos daremos
cuenta que para ellos el que era colgado en un madero era que maldito. Así lo dice Pablo, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y la pregunta que posiblemente se generaba en esta gente en este tiempo es lo siguiente: ¿cómo estos que se llaman cristianos, cómo alguien en su sano juicio puede adorar a un hombre que ha sido condenado como un criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? De hecho, cristianos eran que mofados por simplemente considerar la cruz algo que glorioso para ellos. Pero amados, esto es lo interesante, que a pesar de la perspectiva que tantos romanos y judíos y muchos otros tenían acerca de la cruz, a pesar de que la cruz al principio fue considerada una mofa, la cruz continúa siendo hoy el símbolo de suprema esperanza para los creyentes en todas las edades. La cruz tiene significado porque la cruz para nosotros es central para comunicarnos la buena noticia, el evangelio. Oh, amados, si no entendemos el llamado que la cruz nos hace, no entenderemos lo que quiere decir creer en Cristo y lo que significa vivir para Cristo. Porque la cruz, más que meramente, amado, el símbolo de la cristiandad, nos llama a responder a ella. La cruz, más que un símbolo, nos llama a contemplar y ver lo que sucedió en ella con el fin de que nosotros tengamos una respuesta hacia aquello que sucedió en una cruz y que un día como hoy conmemoramos. Y por eso Pablo en 1 Corintios 15 comienza de esta manera. Note que Pablo apunta la mirada de los creyentes en la iglesia de Corinto a la realidad del evangelio. Y el llamado que Pablo hace en estos versos, el llamado inicial es un llamado a creer en el evangelio. Oh, amado, ese llamado es claro. Vea el verso 1 y 2. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Oh, amado, lo glorioso del llamado de este pasaje es que Pablo está apuntando no al mero hecho de decir o afirmar que creemos que Dios es el creador, o como la gente muy casualmente le dice a usted: no te preocupes porque yo creo que en Dios. No, Pablo no está hablando de esa clase de fe. Pablo no está hablando de una fe pasajera y momentánea. Pablo está hablando de una fe que ha sido recibida, que es poseída por aquellos que han confiado en Cristo. Y esto es sumamente importante, amado. Porque yo le aseguro que si hoy nosotros salimos y vamos a las playas que quedan a nuestro alrededor y comenzamos a entrevistar a la gente, la mayoría de ellos le dirá que creen en Dios. La mayoría afirmará ser un creyente, aunque sus vidas no muestren absolutamente nada al respecto. Y Pablo está diciendo, no es la mera profesión de fe, es que ustedes poseen esa fe. R.C. Sproul, el famoso pastor, decía con frecuencia: no es la profesión de fe sin la posesión de fe lo que puede salvar a alguien. Alguien puede profesar la fe y en verdad no haber recibido la fe. Es aquel que profesa y posee la fe salvadora en su corazón que es verdaderamente salvo. Y Pablo habla de tres expresiones: recibir, poseer la fe, fundamentar nuestra vida en la fe. Vea el lenguaje: en esta fe ustedes están firmes. ¿Y qué imagen nos recuerda eso? Recuerda a Jesús cuando habla de que escucha la palabra y la pone en práctica. Es semejante a aquel que edifica su casa sobre ¿qué? Sobre la roca.
Pablo está diciendo, es esta clase de fe la que debe haber en nosotros. Es una vida establecida y guiada por el Evangelio. Pero esta clase de fe no solo nos salva, sino que continuamente nos está salvando de ser esclavos del pecado y vivir para el mundo y para nuestros placeres. Oh, amado, hemos sido salvos desde el momento en que confiamos en Cristo, pero cada día de nuestra vida experimentamos la salvación en este hecho, en que no somos más esclavos del pecado y podemos vivir para Dios y para su gloria. Podemos cantar como acabamos de cantar, oh Señor, haznos siervos para tu gloria, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo le está explicando a la iglesia en Corintios lo que implica creer en Cristo, lo que es creer en el Evangelio. Y por eso en los versos 3 al 5, lo que Pablo va a hacer es simple. Pablo hace una síntesis del Evangelio, un resumen del Evangelio. Es como si Pablo tomara todo el mensaje de la Biblia y lo redujera a estos 2 versos. ¿Y por qué Pablo hace eso? Porque al igual que nosotros, la iglesia en Corinto enfrentaba el hecho de que hay demasiadas falsas ideas o malentendidos acerca del Evangelio a nuestro alrededor. Oh, amado, y no podemos responder al llamado de la cruz si no entendemos lo que claramente la cruz nos llama a hacer. Oh, ¿quiere ver algunas imágenes de falsos evangelios que tenemos a nuestro alrededor? Algunos llegan a pensar que el Evangelio implica que Dios nos favorezca con prosperidad material y salud. Siempre ricos, siempre sanos, dicen ellos. Así que mucha gente corre en masa hacia ese supuesto Evangelio. Algunos, agobiados por sentimientos de culpa, corren a buscar alivio en el Evangelio. Otros simplemente ven el Evangelio como una herramienta para alcanzar aquellas cosas que ellos desean. Oh, ser cristiano es bueno, puedo tener una mejor vida. O puedo quizás encontrar una buena esposa en la iglesia. El problema de esta imagen que acabo de describir es lo siguiente, amado. El Evangelio no es el fin, es el medio para obtener aquello que nosotros deseamos. Déjeme decírselo en español. La gente quiere los regalos de Dios, pero no quiere a Dios. ¿Sabe cómo se le dice eso en puertorriqueño? El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que te tenía. Lo que está diciendo Pablo y la necesidad de Pablo de clarificar el Evangelio es porque muchas veces nosotros estamos rodeados de gente que habla acerca de lo que pueden obtener de Dios, pero no hay un amor por Dios en su vida. Oh, amado, Cristo murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él, para que de esclavos fuéramos hechos hijos, para que seamos llamados sus hermanos, para que cada día te puedas levantar y tener una comunión con el juez y padre de todo el universo. Oh, amado, eso es glorioso para nosotros. John Piper dice, Dios no puede ser utilizado como una moneda para nosotros comprar nuestros ídolos. Porque cuando hacemos esto estamos rechazando a Jesús. Estamos echando a un lado a nuestro amante Salvador por cosas pasajeras y vanas. Y lo que Pablo describe en el verso 2 es que una fe vana no nos conduce a Cristo. Estamos rechazando al Creador por lo creado. No, estamos amando a Dios con todo nuestro ser. Por eso Pablo apunta a la necesidad que tenemos de nosotros entender el Evangelio. Pablo apunta a la necesidad que hay en nuestros corazones de entender lo que quiere decir eso. Y en el verso 3 lo resume primero de esta manera: Cristo murió por nuestros pecados.
Escuchó bien, la primera verdad que Pablo les recuerda a la iglesia acerca del evangelio tiene que ver con la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Y esto es lo glorioso, que el Dios del universo, el Hijo perfecto, quien no pecó, se haya ofrecido como el sustituto para que nosotros, aquellos que amamos las tinieblas más que la luz, aquellos que según Juan 3:19 nuestras obras eran que malas, pudiéramos acercarnos a Él. Oh amado, a pesar de que el hombre en Edén rechazó a Dios, a pesar de que el primer Adán pecó, la Biblia promete un postrer Adán, uno que viene de lo alto, que vendría a vivir una vida perfecta, que vendría a morir en una cruz por nosotros, para que tú y yo hoy podamos acercarnos a Él. Oh amado, eso es lo que la cruz nos muestra. La cruz nos muestra aquel que fue tratado como el peor de los pecadores sin serlos. No para aliviar sentimientos de culpa, no, amado, para perdonar nuestros pecados y quitar por una vez la culpa de nuestros corazones. Oh, amado, eso es lo que la Escritura nos enseña. Y respondemos al llamado de la cruz primero, entendiendo que nosotros somos pecadores. Necesitamos entender primero que la cruz fue algo hecho por nosotros antes que algo hecho para nosotros. ¿Escuchó? La cruz fue algo hecho por nosotros antes que algo hecho para nosotros. John Stott dice: antes de ver la cruz como algo que fue hecho para nosotros, lo que debe producir fe y adoración, debemos ver la cruz como algo que fue hecho por nosotros, lo que debe producir arrepentimiento. Porque solo la persona que está dispuesta a reconocer su parte en la culpa de la cruz puede ser partícipe de la gracia que ella proporciona. Amado, ¿entiende lo que quiere decir? Es entender que tú y yo somos pecadores y que Cristo tuvo que morir en una cruz porque nosotros necesitábamos a alguien que nos redimiera de nuestro pecado. La primera respuesta a la cruz es que nosotros entendamos nuestra necesidad de un Salvador y que nosotros somos responsables de ese hecho. Un amigo me contó, y no voy a decir quién ni cómo para proteger a los testigos, de este pastor que llevó a los hermanos de su iglesia, separó una sala de cine para ver La Pasión de Cristo. Y mientras está La Pasión de Cristo, la película proyectándose, y en una de esas escenas donde los soldados están haciendo escarnio a Jesús, el pastor se levantó y comenzó a lanzar palabras soeces contra los soldados romanos y contra todos aquellos. Y aunque la historia puede parecer jocosa, muestra el desconocimiento de que, amado, no fueron los soldados romanos quienes únicos lo pusieron ahí. No fue que Pilato fue un cobarde, amado. No, amado, fue que el Padre entregó a su Hijo por amor, por ti y por mí, quienes también somos, ¿qué? Pecadores. Oh, amados, esto es lo glorioso de la cruz. Respondemos al llamado de la cruz no solo entendiendo lo que somos y entendiendo quién es Él, sino entendiendo la realidad y eficacia del sacrificio de Cristo. Note lo que dice el verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Oh, amado, ¿por qué la Biblia hace énfasis en el hecho que fue sepultado? Porque lo que nos está diciendo el escritor bíblico es que su sufrimiento fue real. ¿O no fue una falacia? No era que Jesús estaba por ahí medio mareado y que no, amado. El hecho bíblico es real. Él mismo expresó: consumado es. Fue puesto en una tumba, sellado con una piedra y con una guardia para garantizar de que nada más iba
suceder. Pero qué glorioso que aquel que fue sepultado por nosotros, la Escritura nos dice que resucitó que al tercer día, amado. Él murió para vencer la muerte, se entregó en debilidad para ganar la más asombrosa victoria. Oh, amado, ese es el evangelio. Fue el cordero inmolado que fue entregado por nosotros. Es aquel que vivió perfectamente, murió para redimirnos, fue sepultado y la tumba no pudo retenernos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Amados, la mejor de las noticias no es el día que esta pandemia se acabe. La mejor de las noticias no es que todos sus sueños se van a cumplir. La mejor de las noticias es que Dios haya salvado a pecadores como nosotros. Es que el Padre en su amor haya enviado al Hijo y el Hijo por amor se haya hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el llamado de la cruz. El llamado a confiar en Cristo, a confiar en su amor, a creer en este glorioso evangelio. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros? Dos cosas quiere decir. Primero, si no conoces a Cristo, debes correr a Cristo. Debes correr a su cruz y experimentar el más glorioso amor. Debes reconocer que has fallado, ir a Él en arrepentimiento y fe. Y lo que me gusta del texto es que Pablo dice: yo no merecía ser llamado porque yo perseguía a la iglesia, y me gusta la imagen. La Escritura, quien resume el evangelio, es quizás quien era considerado el más vil de los pecadores, para que sepamos que no hay pecado que nos haya llevado a un lugar donde la gracia de Dios no pueda alcanzarnos y transformarnos en una vida que ahora le glorifique a Él. Y ese es el segundo llamado que nos hace este pasaje. No es solo el llamado a creer el evangelio, es el llamado a vivir el evangelio. Y el llamado a vivir el evangelio, lo vemos en los versos 9 al 11, es un llamado a descansar en la gracia de Dios, a vivir una vida cruzcéntrica. Porque si algo nos enseña la cruz, es la gloriosa paradoja del triunfo de Cristo. Cristo no venció por medio de grandes ejércitos, sino que Él venció por medio de la debilidad y el escarnio de la cruz. Por medio de eso obtuvo la más gloriosa y extraordinaria victoria. Él murió para vencer la muerte, y todo esto sucedió tal como las Escrituras lo habían anunciado. Oh, amado, el tema de la Escritura es uno: Cristo muriendo por pecadores, Cristo redimiendo a su pueblo y Cristo prometiendo un futuro glorioso a ese pueblo con Él. Ese es el llamado de la Escritura. Pero es un llamado a nosotros vivir para Él. Por eso Mateo 16, 24, Jesús dice lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Y mira esta pregunta que hace Jesús: ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Escuchaste? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y es interesante porque esta expresión sucede luego que Pedro dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez Pedro hace eso, Jesús explica lo que él necesita padecer en obediencia al Padre. Inmediatamente el mismo que confesó que Jesús era el Cristo le trata de ofrecer otro camino. Le dice: no vayas a sufrir. Dios te libre de sufrir. De la misma manera que el mundo trata de vendernos otro camino. Hay aquellos que gritan y exclaman: ¿pare de qué? De sufrir otra serie de cosas. Oh, amado, pero el llamado de la cruz es un llamado distinto al llamado del mundo.
Por eso Jesús reprende con severidad a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Oh, Jesús obedeció el llamado del Padre a tomar su cruz y seguirle. Jesús respondió al llamado de la cruz. Jesús obedecería la voluntad del Padre. Pero ese no es solo su llamado, sino también, amado, es el nuestro. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos abandonar nuestra propia manera de vivir. Debemos tomar nuestra cruz y seguirle. El llamado de la cruz es una vida donde, al igual que Jesús, vencemos al soportar el sufrimiento, el rechazo y la abnegación. Es mostrar el evangelio al amar a nuestros enemigos. Es a no vencer y no vivir ojo por ojo, diente por diente, sino, como dice Romanos 12, que vence con bien el mal. Es mostrar amor a aquel que nos aborrece. Es tomar nuestra cruz y a veces enfrentar el escarnio injustamente, solo porque queremos mostrar la belleza de nuestro Salvador, porque queremos amar al que no nos ama, porque queremos bendecir al que nos persigue. Ese es el llamado. Jesucristo nos está invitando a perder la vida en un sentido, para ganar nuestra vida en un sentido infinitamente superior. Él nos está llamando a morir a una vida centrados en nosotros mismos, para convertirnos en siervos para su gloria. La pregunta es: ¿estamos tomando nuestra cruz? ¿Estamos viviendo de esa manera? A.W. Tozer decía: en el corazón del cristiano hay una cruz y un trono. El cristiano está en el trono hasta que se pone a sí mismo en la cruz. Si él niega la cruz, permanece en el trono. Pero si él toma la cruz, Cristo reinará sobre toda su vida y su corazón. Déjeme terminar de esta manera. Pastor, eso va muy bien, eso que usted está diciendo es extraordinario, pero ¿cómo se ve este hecho de tomar nuestra cruz? Déjame terminar con una de mis historias favoritas. Es una historia verídica y es la historia de un niño llamado Victor Waters. A la edad de 8 años, Victor fue diagnosticado con una condición de cáncer sumamente rara, llamada sarcoma de Ewing. Es un cáncer que da en el fémur y que generalmente le da a niños. El caso de Víctor era muy distinto. Víctor no solo tenía sarcoma de Ewing, su cáncer había que metastizado. Por lo tanto, los días de Víctor estaban contados. Pero en aquel hospital donde Víctor estaba siendo atendido, había una pareja cuya hija Corinne estaba enfrentando el mismo tipo de cáncer que Víctor. Y Mike y Deb se dieron cuenta de algo, de que Víctor pasaba demasiado tiempo solo en su cuarto. No parecía que nadie fuera a verle, no parecía que nadie lo atendiera. Así que ellos comenzaron a acercarse a Víctor. Y cada vez que podían se acercaban a él, hablaban con él. Y en el cuarto de juegos que había en el hospital, comenzaron a pasar tiempo juntos. Y algo sucedió. Se dieron cuenta de que Víctor tenía unos padres adoptivos que no podían cuidarlo, por lo tanto habían decidido que abandonarlo. Y un día Mike y Deb, cuya hija padecía de cáncer y tenían 4 hijos más, que en su mente ellos dicen que lo menos que estaba era adoptar, estaban en su casa cuando el uno al otro se miraron y se dijeron: ¿te pasa lo mismo que a mí? Que me paso constantemente pensando en Víctor. Su esposa le dijo: sí, todo el tiempo estoy pensando en él. Se miraron y dijeron: ¿estás pensando entonces lo mismo que yo? Y ambos decidieron comenzar el proceso de adoptar a este niño. Víctor se convirtió en un Waters. Y yo quiero leerles en esta tarde el testimonio que Víctor dio
cuando fue bautizado en su iglesia, de hecho él iba a la iglesia del pastor John Piper, porque Víctor pasó a morar con el Señor. Mire el testimonio de Víctor. Nací en una familia no cristiana. No creo que alguna vez fuimos a la iglesia y nunca pensé a dónde iría si moría. Dios me cambió probablemente un poco diferente a la mayoría de la gente. Dios me cambió a través del cáncer. Me diagnosticaron sarcoma de Ewing en diciembre del 2006. Descubrieron que tenía cáncer porque tuve una convulsión. El tumor en mi cadera creció tanto que había bloqueado algunos de mis órganos. Me trasladaron a un foster home porque mis dos padres estaban tomando malas decisiones. A veces iba a la iglesia con mis nuevos padres adoptivos, pero en ese momento no me importaba ni Jesús ni Dios. En el hospital siempre pensaba dentro de mí que era gracias a mi fuerza que yo podría superar todo esto. Pero bueno, por la gracia de Dios conocí a la familia Waters y ese fue el comienzo de todo. Dios decidió que quería trasladarme a una familia cristiana. Los Waters realmente querían adoptarme, lo cual era el momento perfecto porque en ese momento mis padres adoptivos ya no podían cuidarme. Así que por la gracia de Dios me convertí en Waters. Viviendo con los Waters durante un par de meses, mi mamá un día me contó sobre Cristo y cómo murió por mí. Ese mismo día me arrodillé y acepté a Cristo. Creo que Dios me dio el cáncer por una razón. Y esa razón fue conocer a los Waters, convertirme en cristiano para poder estar con Él para siempre. Así que hoy me bautizo. Porque realmente creo que Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para morir en la cruz por todos nuestros pecados y salvarnos del fuego eterno. Confío en que Dios es soberano sobre todo, incluido el cáncer. Que tiene un plan por delante para mi vida y nunca permitirá que Satanás me quite de sus manos. Oh amado, Víctor tomó su cruz y siguió a Cristo. Pero Víctor no es el héroe de esta historia. Dios es el héroe de la historia de Víctor. Porque Dios fue quien escogió, llamó, justificó y glorificó a Víctor en Cristo Jesús. Víctor vivió cada momento de su corta vida para la gloria de Dios. Y sus últimas palabras básicamente fueran que su familia se mantuviera fiel a Jesús para un día estar juntos para siempre. Oh amado, ¿cómo nosotros estamos respondiendo al llamado de la cruz? ¿Cómo estamos respondiendo al llamado que Él nos hace a seguirle? A caminar el camino que Él ha trazado para la gloria de su nombre. ¿Cómo se ve este llamado en nuestra vida? ¿Cómo nosotros vamos en esta tarde a responder? Ponte en pie y vamos a orar. Señor, nosotros en esta tarde queremos antes que nada darte gracias. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Y gracias porque una vida como la de Víctor, que para el mundo puede parecer una tragedia, se convierte en el más bello testimonio de tu gran y glorioso amor para con nosotros. Oh Señor, ayúdanos a nosotros vivir de la misma manera. Ayúdanos a cargar nuestra cruz en el poder del Espíritu Santo con valor y a proclamar al mundo este glorioso evangelio por medio del cual hemos sido salvados. Oh Señor, si hay alguien que nos está viendo o que está aquí en esta tarde y no ha confiado, no ha creído en Cristo, yo te pido que en esta tarde, por tu gracia y misericordia, hagas una obra en su corazón.
Porque, Señor, habrá algo más importante que la salvación de nuestras almas. Habrá algo más importante, más significativo que eso. Oh, Señor, ayúdanos a perder nuestra vida para ganarla. Ayúdanos a morir cada día para vivir una vida centrada en la cruz y que te muestre a ti en todo momento. Ayúdanos a responder el llamado que en esta tarde la Escritura nos hace. Al llamado que tu obra nos hace de creer en Cristo y vivir para Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Decimos juntos, amén. Hemos recibido la palabra en esta tarde, amados. Amén. Como siempre decimos en Redimido, nos despedimos recordando que en Cristo y solamente en Cristo somos que grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. Que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes en esta tarde. Que el Señor les continúe bendiciendo.